Ya estamos de regreso a través de la radio 104.9 Heraldo Radio Villahermosa. Estamos también en todas nuestras plataformas informativas como ahoranoticias.com.mx con toda la información 24/7 de lo que va sucediendo en Tabasco, México y el mundo. Y no estamos ajenos tampoco a todo lo que está sucediendo en torno a lo que es la reforma eléctrica, este tema que muchos, y yo luego escucho con mis amigas sobre todo, ¿no? Que luego hasta las aburro porque dicen que nada más quiero hablar de política, que si no tengo, pues no. Otro tema. No sea de mochilas, de marido, de lavar ropa, no, pues no. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo y toda esta transformación que está sufriendo el país. Y lo digo sufriendo porque a muchos nos ha costado trabajo adaptarnos también a esta nueva política, a este nuevo estilo. Y como medio de comunicación siempre criticamos, señalizamos, tratamos de ser plurales, pero a veces sí nos cuesta mucho trabajo porque ni nosotros mismos entendemos muchas veces, Oscar, y por eso quería aprovechar y quiero aprovechar al máximo tu estancia. ¿Cómo transmitirle a la ciudadanía? Decir, a ver, tienes que ser empático, tienes que informarte, ¿sí? Tienes que estar enterado de lo que está sucediendo, ¿no? De qué están haciendo los diputados federales, qué están haciendo los senadores, qué están haciendo los funcionarios, porque todo a final de cuentas aquí nos pega. Claro. En el bolsillo, en nuestro bienestar, en la familia, en todo esto se refleja en nuestras vidas. Es por eso que este tema de la reforma que el día de mañana, el día 11, el día viernes 11 va a ser esta asamblea, pues, ¿de qué manera va a impactar? Digo, estamos hablando también de un tema con lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el tema de los bolsillos en los mexicanos y de los tabasqueños, aunque creyeran que no. Pero, Oscar Cantón Cetina, bienvenido nuevamente a esta tu casa. Ya sabes que yo aprecio siempre que tienes la disposición de visitarnos. No te habíamos invitado, la verdad, porque pues ya sabes que estamos también en un tema ahorita complicado los medios con la veda, ¿no? Sí. Pero sí se me hizo interesante invitarte hoy y que la ciudadanía se entere en qué consiste esta asamblea, porque además hemos estado viendo actividades relacionadas a que la gente se entere, que supongo que esa es la finalidad, ¿no? Claro, de acercarle a la gente el tema de la reforma, de qué manera va a impactar y cuál es el beneficio, para que todos estén informados y en la frecuencia de lo que está sucediendo. Sí, Marisa, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Como siempre me siento en casa, me siento muy bien contigo, una gran comunicadora, y de verdad que me siento feliz de estar nuevamente en comunicación con tu amplio auditorio. Gracias, Oscar, bienvenido. Mira, la reforma eléctrica es algo a la vez que muy complejo, porque tiene aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, geográficos, de todo tipo, políticos, ideológicos. También es muy sencillo, si se quiere ver las cosas. Esa es la ¿Y parte. cómo trato de decirlo? Que el presidente de la República manda una iniciativa, el presidente López Obrador, para que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a tener el control de la energía eléctrica en México, porque ya ahorita no la tiene. El Estado mexicano no la tiene. 62% de la energía eléctrica pertenece a los privados, a las empresas, sobre todo extranjeras, y 38% la da la Comisión Federal de Electricidad. Pero para dentro de 4 años, 90% de la energía eléctrica la van a manejar los extranjeros. Entonces esto va empeorando. Así es. Bueno, ¿qué se pretende con esta reforma? Perdón, Oscar, me regreso. ¿En qué se traduce esto en lenguaje coloquial para la gente que luego no entendemos o nos cuesta mucho entender? ¿En qué se traduce esto? Que pagamos un costo mayor. Sí, por supuesto, en este momento, claro. Y es tan sencillo verlo. Hace 10 años, nadie se quejaba del alto costo de la luz. Correcto. Todo mundo podía pagar su recibo en cualquier momento. Y hasta podías poner un clima y no te impactaba. Exacto. ¿Sí? Es cierto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que en la reforma del 2013 ya se le da toda la apertura a los privados, en la reforma de Peña Nieto. Ya esto venía desde antes con Calderón,
pero verdaderamente la reforma de Peña Nieto fue la que le abrió las puertas, porque ya se hizo de manera legal, entre comillas. Bueno, entonces empezó a subir las tarifas eléctricas. Hace 10 años, CFE generaba toda la energía eléctrica, pero ahora resulta, insisto, que ya nada más es el 38%, Sí. en una década. Y no nos dimos cuenta cuando sucedió. ¿No? Y fueron subiendo los precios, y ahorita están incontenibles. Y veamos nada más el caso de España. España es increíble lo que está pasando en España. Y son empresas españolas. Iberdrola, por ejemplo. Es el mismo caso en México. Entonces, si nosotros queremos que baje la luz, tenemos que quitarle que CFE o que el pueblo de México le esté dando subsidios a los extranjeros. Claro. Al año el gobierno mexicano le da 400,000 millones de pesos de subsidios a las empresas extranjeras. Nada más ponte a pensar que si le diéramos una casa de a $1,000,000 de pesos, serían 400,000 personas que le diéramos una casa. Pues se lo estamos dando a un grupito de empresas. ¿Cuándo va a bajar? El dinero no se está quedando aquí. No se está quedando. Pero ¿cuándo va a bajar el precio de la luz? Nunca. López Obrador dijo, le voy a dar a Tabasco cuando sea presidente, borrón y cuenta nueva, y la tarifa más barata, la 1F. Lo cumplió. Pero ni así bajan. Así es. Y al contrario, todo tiende a subir, porque cada día las empresas privadas ponen las condiciones del mercado. Y CFE está como fachada. Todo mundo le mienta la madre a la CFE. Sí. Pero esos pobres no tienen nivel en el entierro ya, ¿eh? Ya la ley los fue haciendo. En el 2013, CFE era una empresa de clase mundial, poderosísima, era una sola. Y la fraccionaron en 6 empresas, varias subsidiarias, y las pusieron a competir entre ellas para darle la fachada y servirle a los privados, servirle a los extranjeros. Entonces, bueno, esta reforma eléctrica, eso es lo que pretende, darle otra vez al gobierno el control de la energía eléctrica, que se perdió, y dejar de dar esos subsidios. ¿Por qué va a bajar el precio de la luz alrededor del 50%? Son los cálculos que se hacen actuariales. Pues porque ese dineral que se está dando de subsidio va a servir para que ya no se pague tan cara la luz, porque no está determinado el precio de la luz por el costo de producción, sino por los subsidios que se le dan a los extranjeros. Entonces tiene que bajar a fuerza la luz, a fuerza. CFE no va a necesitar ese dinero. Entonces la solución no era la tarifa 1F. No, claro que no. Como pensábamos, ¿no? Sí, porque decíamos... cuenta nueva, pasamos a la más baja, que es la 1F, y tampoco solucionó nada. No, porque parte del objetivo de esta reforma, Marisa, es que haya una sola tarifa en todo el país integrada. Ahorita CFE, ¿cuántas te imaginas tarifas que tenga CFE? A ver si tú eres buena calculadora. Tarifas para el país. Tarifas para todo el país, de todo tiempo. En todo el que país. Se aplican en verano, en el invierno, en la zona que está. Por la cara que me pones, yo creo que me voy a quedar corta. A ver, ¿cuántas? No sé, creo que pudieran haber, no sé, unas 30 tarifas. 170 tarifas. Imagínense, ni CFE entiende por qué tiene tantas tarifas. Bárbaro. Porque hay que recordar que es parte del desmantelamiento que hubo de CFE. Las tarifas las pone Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía, sin ningún criterio técnico. CFE no participa. Okay. Entonces imagínate la confusión que hay nada más adentro para cobrar. Desmembraron comercialización de CFE y por eso a muchos no se les cobra la energía eléctrica. Y a otros nos estampan cada vez lo que quieren. Sí. Es un relajo, perdóname que te lo hable así, pero para que lo entienda bien la gente, que ni CFE lo puede controlar. Entonces necesitamos devolverle ese control a CFE, quitar esos organismos, Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, que nada más está para estorbar, y devolverle toda la fuerza a CFE. Y mucho es volver a como estaba antes, porque era una empresa exitosa, estaba electrificando todo el país. Con todo ese problema, pero con mucho dinero de subsidio, CFE tiene electrificado ahorita el 99% del país, Marisa.
Lo que no tiene bien CFE, porque ya no tiene dinero, es el mantenimiento. Sí. Cada vez que llueve, se nos va la luz. Sí. Cada vez Muy que mala infraestructura, se truena un transformador, tardan días en componerlo. Ahí ves las comunidades pidiendo a todo el mundo cooperacha para poder volver, que vuelva la luz, ¿no? Bueno, entonces tiene que haber mantenimiento, operación, pero también tiene que haber expansión. Ahorita la Comisión Federal de Electricidad la operan tanto en mantenimiento de infraestructura, servicio y demás, la operan estas empresas. No la opera CFE. No. Ese es el problema. Que lo opera CFE, la operación. Okay. Por ejemplo, tú eres un privado y tienes una planta generadora de energía eléctrica y que es solar. ¿Sabes qué es lo que haces? Tú produces energía eléctrica cuando hay sol. La metes porque tienes prioridad al sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional es un cable que recorre todo el país, pero no puede ser que hay 10, 20, 100 productores privados, producen energía eléctrica cuando hay sol, los 100 la producen, meten energía y la energía se vuelve un caos, porque destruyeron el sistema de planeación, ¿sí? Pero ellos tienen preferencia porque así lo marcó la ley, para beneficiarlos a ellos y fregar a la CFE. Pero después de eso, ellos ponen el precio. Y el precio que ellos ponen, que es el más barato, porque el sol no cuesta, resulta que lo ponen cuando CFE entró con sus plantas, pero CFE tiene que poner el costo fijo de amortización de sus equipos. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, a ellos no les cuesta nada. Pero entra la luz a la distribución, ellos no pagan un peso por esa distribución. Por administrar la energía. No, lo administra CFE. Por eso es pura fachada. Es muy complicado porque lo enredaron a propósito. Entonces, tú produces energía, se la das a CFE prioritariamente, y entonces, que CFE tiene plantas paradas, porque ya no necesita energía. Sí, ya no tiene, pero como tiene contratos firmados, que a fuerza, tiene que comprar toda la energía que los privados generen. Qué bárbaro. A fuerza. ¿Y desde cuándo está sucediendo esto? 2013. 2013, tenemos menos de 10 años. Y entonces esto está tronando el sistema. ¿Y el gobierno qué está haciendo? CFE, ¿por qué sobrevive? Porque el gobierno sigue metiéndole dinero y síguele metiendo dinero. ¿Pero para qué? Si nada más es para que se lo lleven los extranjeros. Entonces, pero ellos no pagan nada por esa distribución, Maris. Ellos no pagan dinero. Utilizan las torres, los cables de CFE. Pero también hay muchos otros detallitos en donde ellos ganan dinero. ¿Por qué? Porque ellos no tienen respaldo. Mira, si tú produces solar, solamente generas energía eléctrica cuando hay sol. Pero si está nublado o de noche, no generas. Correcto. Ahora, el sistema eléctrico nacional tiene que funcionar las 24 horas. Entonces, vienes tú, produces, metes, pero cuando está nublado, no metes nada. ¿Quién le va a dar servicio? ¿Quién mantiene los hospitales? ¿Quién mantiene? Pues CFE. Entonces resulta que ellos no invirtieron en respaldo y el respaldo lo da la CFE. Y es cuando entra, por ejemplo, CFE, que se enloquece, claro, y mete la de carbón y mete la de combustóleo y mete todo porque tiene que mantener el servicio eléctrico permanentemente. Hay muchos elementos en donde ellos están cobrando dinero que se llega a esa cantidad estratosférica de alrededor un poquito más de 400 mil millones de pesos al año. Entonces imagínate. Y ahora, nada más termino para decirte, la inversión extranjera. Dicen que no, que ya no va a venir inversión extranjera, que no sé qué cosa. De todo lo que invirtieron los extranjeros, ¿sabes cuánto dinero fresco trajeron? Que fueron 44 mil millones de dólares. Ellos solo trajeron fresco el 5%. ¿Por qué? Lo demás, espántate, lo puso el gobierno mexicano. Las Afores, ahí están.
es ahorro mexicano. Pero la banca de desarrollo, como Banobras, les prestó el dinero para que hicieran el negocio eléctrico. Entonces, ¿cuál inversión extranjera? ¿Cuál arriesgar ellos? No, ellos no están... han invertido ni han arriesgado un centavo. Nada. Todos los contratos son para beneficiarlos a ellos. Paralizaron a la CFE y la CFE tiene capacidad instalada ahorita para darle el servicio a todo el país y está parada. Está parada. Entonces eso no es posible. Todo eso tiene que ver la reforma eléctrica, que también tiene pues, 2 puntos fundamentales que aporta ya esta reforma eléctrica. Uno es que se va a nivel constitucional, que México tiene que cumplir con la transición energética. Significa un compromiso ambiental y que, por ejemplo, para el 2024, 35% de la energía eléctrica que México se produzca tiene que ser limpia. ¿Sí? Entonces eso es muy importante porque están diciendo que CFE va a utilizar pura energía sucia, que el carbón, que no. El carbón para nosotros es solo el 3% cuando se les echa a andar. Por ese respaldo que hablo yo. ¿Sí? Entonces, va a la Constitución el compromiso del gobierno mexicano que tiene que cumplir los acuerdos internacionales, la Agenda 2030. Eso es bueno saberlo. Eso es muy importante. Hay un compromiso con el medio ambiente para amortiguar, para disminuir el cambio climático, de verdad. Bueno, y el otro, el litio. El litio es un metal estratégico más importante que el petróleo inclusive. Porque aquí tienes litio en tu celular, en cualquier computadora, en todos los autos eléctricos. Entonces el litio, México tiene el lugar número 9 en reservas de todo el mundo. México le concesionó una mina, por ejemplo, a Canadá, y a Canadá se lo vendió en 100 veces más a los chinos. Bueno, aquí también se manda la Constitución que el litio solamente es propiedad de los mexicanos. No lo van a poder explotar. Por supuesto, concesiones que se dieron donde ya exploraron, se van a respetar. No hay expropiación, no se está quitándole nada a las empresas privadas. Lo único que se les está diciendo, ahora sí vas a competir con suelo parejo y a la CFE la vas a liberar. Y no vas a tener esa prioridad. Y vas a pagar por la conducción de tu energía, ese transporte que hablaba yo, vas a pagar por tu respaldo. Claro. ¿Por qué entonces? ¿Por qué crees que en el Oxxo pagan 200 pesos al bimestre y tienen 18 refrigeradores y tienen energía, aire acondicionado día y noche? Pues porque están vendiéndole luz a los Oxxo, violando eso sí la ley. Por eso es que sus contratos serán nulos tan pronto entre en vigor la reforma eléctrica. Eso te iba a decir, automáticamente entrando en vigor esta reforma, todo eso desaparece. No, todo eso. Ya ni la comisión ni el gobierno tendría que hacer ninguna otra gestión para que todos estos contratos, convenios, se terminen y dejen de tener esos beneficios. No, el beneficio va a ser directamente al consumidor y de inmediato. Se va a publicar el decreto, ya aprobándose después de que podamos tener los votos suficientes, y el mismo momento, dice, a las 0 horas de hoy, se entra. Porque como no se puede interrumpir, esto es como un avión que va en el vuelo. No puedes decir voy a parar el avión en el aire y para cambiar de tripulación y todo. No, volando hay que cambiar la tripulación. Claro. Pero como CFE tiene todo instalado, no tenemos ningún problema. CFE es el que lo hace, la operación, por eso te decía yo, la operación, la distribución, la comercialización, todo lo hace CFE. Era fachada para las empresas privadas. Qué terrible. Qué terrible. Y eso es lo que influía o influye el día de hoy precisamente en el costo, que a pesar de la tarifa no veamos reflejado el beneficio. Exacto. No va a bajar nunca, porque la ley está hecha a modo. La hicieron para esos empresarios. La prueba está en que, bueno, Felipe Calderón ya allá está trabajando con compañías eléctricas, ¿no? Que varios, igual pasó en España. Entonces, de eso se trata la asamblea informativa de pasado mañana viernes, que a las 11:30 de la mañana vamos a presentar ahí en el auditorio de sociales de la Escuela de Derecho de la UJAT, aquí en Villahermosa, porque vamos a explicar con detalles. Esto es necesario que la gente lo sepa.
Es porque correcto. la mayor parte de la gente no lo sabe. No lo sabe o y seguimos no lo sabía. peleando o siguen peleando con Comisión Federal. Exacto. ¿No? Seguimos peleando y enfrentándonos a este tema, desgastándonos además, Sí, porque vamos a seguir sin lograr nada. sí. O sea, no vamos a lograr nada No mientras puede. no No entre puede. en vigor si se llega a aprobar esta ley. Sí. Ahora, si no se aprueba, Marisa, que Seguimos Dios igual. nos agarre con... No, Peor. No, ya te decía yo que en 4 años el 90% de la energía va a estar controlada por los extranjeros. Y nos va a pasar lo mismo que España. En España ahorita están los españoles con velas, con veladoras, Sí. porque ya no tienen para pagar la luz. Sí. Se está cambiando todo su reloj biológico, porque se tienen que parar a la 1 de la mañana, porque es la hora donde está un poquitito más Ay, sí, barata qué la horror. luz. Porque a esa hora ¡Qué se horror! levantan a lavar su ropa, a preparar su comida. O sea, utilizan energía eléctrica de 1 a 5 de la mañana. Les está cambiando la vida. Qué bárbaro. Porque Qué bárbaro. le subió en cuestión de 2 años 500%. Sí, ya lo leí. ¿No? Entonces, Increíble. 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 Bueno, esto. pero así está Inglaterra, así está Alemania, así están muchos países del mundo. Con esta entrada en vigor de esta ley, si se llegara a aprobar, Oscar, ¿seguiríamos necesitando del subsidio del gobierno en el pago los ciudadanos a como estamos ahorita? Porque pues todavía hoy Sí. pagamos alto aún con el subsidio del gobierno que nos ofrece. Sí, sí, no, ya el subsidio del gobierno prácticamente debe desaparecer. Mira, la tarifa única, quitar 170 tarifas y dejar una nada no, qué más, bárbaro. lo que sirvió, porque antes era así. Antes, acuérdense, el recibo llegaba muy sencillo, consumo de luz, tanto y nada tantos kilowatts y que megawatts y que no sé qué, nada de eso traía el recibo. ¿No? ¿Qué ocurre con una tarifa única? Que quienes tienen mayores ingresos, como son las empresas, por ejemplo, supermercados, cementeras, empresas grandes, pagan un poquito más Bueno, lo que por su consumo. tendría que ser, ¿no? O sea, sí, por su consumo, Dependiendo del no saco por de la tarifa. pedrada. Sí, pero no por la tarifa. No, por el consumo. Por el consumo. Bueno, eso es lo que le permitió a CFE electrificar todo el país, porque hace una tarifa compensatoria. Y entonces lo mismo le cobra a uno que está en el ejido, allá en Tacotalpa, en la ranchería allá en Tenosique, que a uno de la ciudad. Es correcto. Y así se desarrolló el Es correcto. sistema. Pero entonces se Tú hace, pagas más porque consumes más. consumes más. Como tiene que ser. ¿No? Y entonces, con un peso, con un centavo, que es el diferencial que le queda a CFE, con eso subsidia a los más pobres. Pero todo queda entre CFE. ¿Sí? No, entonces, eso es el esquema que tenía CFE, que nos dio resultado, que a partir del 60 que la nacionalizó, precisamente compañías extranjeras, el presidente López Mateos, fue creciendo, no nos quejábamos. No nos quejamos. A CFE le está pasando lo mismo que le pasó a Telmex, Sí. que era empresa del gobierno, pero para regalarla, primero le hicieron una inútil. Y entonces tú querías una línea y te la daban a los 2 años. Sí. Se enfermaba la línea, se descomponía, Y te atendieran en 5. no te atendía. Sí. ¿No? Y mira hoy. Entonces, ¿qué decíamos? No, pues aunque sea privado, pero que yo quiero tener mi teléfono en la casa. Así es. Y entonces ya el gobierno tonto, el gobierno flojo, el gobierno ratero, véndela. Y no la vendió, la regaló. Ah, y yo mi pregunta es, ¿ha bajado la telefonía? Perdóname, cada día está más cara, ¿no? Cada día está más cara. Y resultó que un día para otro hubo un hombre que es el más rico de México, Sí. casualmente porque le dieron Telmex. Sí. Bueno, lo mismo pasó con Petróleos Mexicanos. Cuando lo quisieron privatizar, ¿qué hicieron? Le partieron el alma a Petróleos. ¿Qué hicieron? Una empresa que petroquímica, que la otra que refinación. Cuando todo el mundo tiende a la concentración, ¿sí? Porque ponen a las empresas, cada empresa tiene que tener sus recursos humanos, cada empresa, eso es una tontería, eso no se hace. Ah, pues lo hicieron para poderla vender fragmentadamente, fraccionada, ¿no? Lo mismo, es el mismo esquema para CFE.
Aquí de una hicieron 6 subsidiarias, 6 empresas, pero entre ellas compiten. Eso no es posible. Si son lo mismo, pues ahora vuelve todo a unirse para intentar tener esa empresa que era eficiente, que era de calidad mundial. En ese entonces sí hacía era honor a su eslogan, ¿no? Y te quiero decir, sigue siendo gracias a sus trabajadores, ¿eh? Sí, sigue siendo. Sí, definitivamente sí. Ve cuando los desastres naturales, ve las inundaciones, ve los temblores y todo. Es impresionante el desfile cómo recuperan. Ahora el apagón que hubo en Texas por el problema del gas. Sí. Allá les llevó semanas recuperar su energía eléctrica. A nosotros 3 días, ¿eh? Ahí estaban los trabajadores, pero día y noche. Además son equipos muy especializados. Sigue siendo una gran empresa. Es el factor humano importante y especializado con lo que cuenta ya la empresa. La experiencia. Es correcto. ¿No? Entonces, lo que nosotros tenemos es que de salvarla, que la lleven que la terminen de llevar a la ruina y que controle otra vez. El director de CFE es el que responde por las 6 empresas que tiene. Pero resulta que él no manda allí. Entonces, ¿cómo le van a dar una responsabilidad así? Es disque independiente, autónoma cada una. Bueno, ese fue el sentido. Es un saqueo brutal, deliberado. Prepararon los contratos. Nada más que se les olvidó un detalle: que el pueblo de México iba a votar por Andrés Manuel López Obrador, porque si no hubieran acabado la CFE, o sea, lo diseñaron para acabarla, para sacarle y chuparle la sangre paulatinamente, pero no nos iba a durar muchos años. Pero además hubiese sido para bien, Oscar, pues, igual y no me doy cuenta, ¿no? Ah, claro. Digo, hubiese sido para bien, pues. Ah, no, qué bueno. Qué bueno. Lo festejaríamos. Claro. Sí, ¿No? Pero lamentablemente, como bien lo comentábamos, ya la infraestructura está muy deteriorada, el servicio está pésimo, y no precisamente porque, como tú bien dices, no tiene nada que ver con el personal, sino porque no tienen las herramientas a veces totalmente. Para poder solucionar un problema, y ha ido en deterioro, o sea, ha ido deteriorándose y subiendo el precio, que es ahí donde ya no empata una cosa con otra. Claro, ¿no? Esa lógica tuya, todos la tenemos allá afuera, ¿no? Pues bueno, yo pago, cada vez está más cara. Así es. Pero el servicio... Cada vez tengo menos luz. ¿No? Ayer estuve de 6 de la mañana a 5 de la tarde sin luz. Bueno, ese es el problema. Y eso que no llovió. Y no llovió. No llovió. Entonces, yo estoy seguro que esta iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador va a pasar, a pesar de que Morena no tenemos los votos suficientes solos, pero esta conciencia que se está haciendo con el pueblo de México, como nunca, te quiero decir, nunca, y tengo 40 años de ser legislador federal, nunca había habido un parlamento abierto como ahora, nunca. Estamos haciendo reuniones en los 300 distritos electorales, por ejemplo, del país. Hubo un parlamento donde se escucharon centenares de voces a favor, en contra, a favor, en públicos, pasados por el canal del Congreso, en donde todo mundo que quiso hablar, pudo hablar, ¿no? Entonces, este esfuerzo de que se socialice la información, exacto, que esto deje de ser, porque decimos, no, es que la electricidad es muy técnico. No, es técnico, jurídico, político, pero sobre todo es social. Y hay que ¿no? sociabilizarlo, exacto, con la gente, acercarles este tema para que tengamos también mayor conciencia y sobre todo el conocimiento de por qué están sucediendo las cosas. Como tú dices, deja de estar lamentando la madre a la Comisión Federal, ¿no? O a ver, claro, ¿por qué no nos cumplieron? Nos dijeron que esto iba a ser así, ya llegó la tarifa 1F, tampoco soluciona nada, ¿qué onda? ¿Me están engañando? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Y la gente no entiende, porque sí es un aspecto a veces muy técnico. Sí, pero lo que dijiste al principio del programa, cuando tus amigas, que dijiste que luego se aburren de que tú hablas de política. Sí, pero como mira, el marido Marisa, paga la luz, pues sí. ¿qué te importa? ¿No? Pero que sí la pago yo, manita, sí me duele. No, pero es que mira, una cosa es que no te guste la política, sí, pero otra cosa es que te interesen los asuntos así públicos. Así es. Y ese es un asunto público. Es correcto. Nos debe de interesar, no para que se dediquen a la política, no para que se vuelvan un experto en electricidad, no. Es correcto. Pero es que no puede ser que luego la población está
sujeta a una desinformación. Desinformación, y no son temas privativos, o sea, no son temas que No. nada más tengamos que tratar los diputados o los comunicadores o quienes nos interesa estos temas de energía, económicos, políticos. No, esto es un asunto de todos. Claro. Y hay tanta desinformación, bueno, ahorita con el crecimiento de las redes sociales, pues todavía aún más, ¿no? Exacto. Esa es la parte negra de la evolución de la comunicación en la tecnología, pero creo que hay mucho más apertura haciendo este tipo de ejercicios, Claro. acercando esta información y dársela a la gente despicada, porque si no es un tema sencillo para nadie, más que para No. ustedes que ya No, están pero involucrados, y la exacto. gente dice, ¿qué onda? A ver, no entiendo. A ver, Sí. me aplicaron la tarifa, el subsidio, ¿por qué pago más? ¿Por qué el borrón y cuenta nueva? ¿Qué hace Comisión Federal? ¿Qué hacen las otras empresas americanas? O sea, si no es un tema sencillo. No. ¿No? Y como lo han complicado a Exacto, propósito, se ha complicado. lo han complicado, lo han enredado. Aquí está como el quesillo de Oaxaca, ¿no? Sí. Está enredadísimo. Ay, todo eso, pero qué no sé rico. qué. Eso sí. No, eso sí. Si no está enredado, no sabe. No sabe. Y ahí. No, pero entonces es un tema Sí. que tenemos de conocer. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Ya han y que la estado gente se duro, entere. a ras de piso también, acercándose Totalmente. a las comunidades y todo, Totalmente. informándoles precisamente cuál es el beneficio Exacto. de esto. Ya cada quien tendrá su criterio, ¿no? Pero Sí. cumplir con darles la información y Claro. decirles, esto es lo que está sucediendo. Sí, porque hay que recordar que se le vendió la idea de que se iba a bajar el precio de la gasolina, sí. que se iba a modernizar la industria eléctrica. gente ya se enojó, esas cosas. dijo, ¿no bueno, pasó? y ahora No estamos pasa al nada. revés, ¿no? Pero no saben cómo dejaron las cosas, porque no es un cochinero, son Lo que 20 sigue, cochineros, sí. la verdad. Bueno, hay que ser ya de alguna manera muy fríos para analizar la problemática. Tenemos que quitarle muchas cargas de tipo de chisme, de esa desinformación que hay está muy manipulada. Es que no es un peso lo que se les va a quitar de sus privilegios, ¿eh? No es un peso, son millones de pesos. Pero eso significa el bienestar del pueblo de México. Claro. No es una reforma de López Obrador, no es una reforma de Morena, no, es una reforma del pueblo. Se requiere para que el pueblo esté bien. Es como, no sé si lo que voy a decir es correcto, Oscar. Es como si tuviésemos privatizada la luz sin tener el beneficio de un buen servicio, Ujú, sí, sí. por llamarlo así Bueno, no, es que ya lo dijiste, ya lo escribiste. Está privatizada Ok, está y no pri- tenemos un buen servicio Ok. y tampoco tenemos un buen costo. Ok. Está privatizada. Literalmente. No, literalmente Por ahí ya. hubiésemos empezado. Literalmente. Sencillito. Nada más que lo que yo insisto. Ponen de fachada a CFE Es correcto. y entonces acusan al gobierno y acusan a la CFE. Y la CFE está así. Tiene un de esos, ¿cómo se llaman? Chalecos. De manicomio. Manicomio, Sí. casi. Así está la CFE. Y nada más da la fachada. Y nada más, insisto, va y corta la luz. Va y le reclaman Sí. que por qué me cobras tanto. No, pues no sé, y la ¿Comisión tarifa opera? y esto. Pues sí, porque Opera la pues, fechoría. pues sí, totalmente. Te digo que en inversión hubo, cuando ya revisas todo, supuestamente han invertido desde que empezaron 44 mil millones de ¿Dónde dólares. están? No los invirtieron. No los trajeron frescos. Solo trajeron 5% de esa cantidad. Oye, Oscar, ¿y cuánto te ha llevado tener toda esta información? Echarte un clavado a todo esto y tener toda esta información. Digo, porque Bueno, para tenerla así de clara, precisa y que puedan tener resultado este tipo de ejercicio que están haciendo y decirle a la ciudadanía, Sí. esto está pasando y no lo sabíamos, o a lo mejor no te interesabas en saberlo, pero esto es lo que está sucediendo. La radiografía que hoy tenemos de esta problemática, que es la que más aqueja sobre todo a los tabasqueños, es esta. sí. Yo, mira, es que para mí no me ha costado trabajo porque ha sido paulatino. Yo no soy un experto, pero sí me ha interesado el tema porque es delicadísimo. Pero desde que fui senador de la República representando a Tabasco en el 2006, empezó una embestida muy fuerte, que yo dentro del PRI era de la parte que no permitimos la privatización. Ahí estuvimos de compañero Manuel Bartlett y yo, por ejemplo, y ahí están los debates que dimos
de que es siempre en contra de la privatización. Mira, esto no se necesita ser sabio para saber que esto iba a terminar así. ¿Por qué crees que hubo la expropiación petrolera? Pues porque las compañías extranjeras no querían obedecer las leyes mexicanas. Los derechos laborales de los trabajadores petroleros eran violentados, los trataban peor que esclavos, y por eso la expropiación petrolera. Cuando hubo un fallo de la Corte dándole la razón a los trabajadores, y simplemente las compañías dijeron que no. Lázaro Cárdenas simplemente les mandó una advertencia, dijeron que no le hicieron caso al presidente Lázaro Cárdenas, y vino la expropiación, no había otra. En 1960 ocurre lo mismo prácticamente con la energía eléctrica. Habían 3 compañías eléctricas. CFE se fundó desde 1937 con Lázaro Cárdenas. Y en 1960 el 40% del país no estaba electrificado. ¿Por qué? Pues porque una compañía privada no va a ir a poner, 30 años insisto, después, ¿sí? No va a ir a poner un poste a donde hay un consumidor, pues eso no es negocio para ellos. Entonces jamás iba a poder avanzar la electrificación en México. Fue cuando López Mateos habla con las compañías eléctricas y les dice, aquí o electrificas allá o no hay negocio. te vas. ¿No? Allá no hubo expropiación, se le llamó nacionalización, y que se les compró las plantas, se les indemnizó, ¿verdad? Más que indemnizar, se les compró las plantas. Y entonces todo pasó a ser propiedad del gobierno mexicano. ¿Y qué pasó de 1960 hasta el 2010, 2013? Pues que México estaba electrificado, que no nos costaba trabajo pagar el recibo, que íbamos creciendo en términos de población, pero iba creciendo la CFE, pero también iba creciendo la energía limpia. ¿Y ya se manejaban estas tarifas, Óscar, desde entonces? O sea, ¿ya había todo este abanico de tarifas, o es que no lo sentíamos? No. Lo han ido creando en estos tiempos. Creando. Sí, por eso, porque ya salió de manos de la CFE y pusieron Hacienda y pusieron a la Comisión Reguladora de Energía. Entonces ya la CFE nada más lo único que hacen, le pasan el listado y tú cobras. Sí, caramba. Entonces el CFE no tiene nada que hacer, no decide en nada ahorita, y entonces va aumentando, y ya ahorita en este año estamos 62% que genera energía eléctrica los privados. Hay como 250 permisos, Marisa. Fíjate nada más este dato, 250 permisos que se dio a productores independientes o sociedades de autoconsumo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un negocio, quieres generar tu energía eléctrica, pones una planta generadora, sacas tu energía eléctrica, pero antes la ley decía que tú producías y tu excedente de energía eléctrica se lo dabas a la CFE y se lo vendías, ¿sí? Pero tú no lo vendías tu excedente. Pues ahora hay 77,800, algo así, socios de esas empresas eléctricas. Oxxo es socio de Iberdrola y tiene una acción de $1. Pero como ya es socio, entonces ya la energía eléctrica se la vende Iberdrola a Oxxo. Ya tiene beneficios. Sí, pero Iberdrola y Oxxo no pagan lo de la transmisión, no pagan el respaldo, no pagan toda la infraestructura que está hecha con el dinero del gobierno mexicano, que es el pueblo. Entonces, por eso ellos pueden ofrecer esos precios. Ahorita entra a internet y busca Dragón. Y vas a ver, te van a decir, ese es del grupo de Azteca. Y vas a ver que te van a decir, energía eléctrica más barata que CFE. Es decir, crearon un mercado, Dragón, crearon un mercado paralelo de energía eléctrica sin tener la infraestructura y sin que la ley lo permita. Cuando nos dicen, oye, pero hay contratos firmados
te van a demandar internacionalmente. No, tenemos permisos dados para que tú seas autoconsumo, pero no para que le vendas al vecino. Ah, no, es que no le vendo, es mi socio. Ya. Ah, pero es tu socio de $1. Sí. Y perdóname, la simulación está más que Clara, descarada. está clara, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, tienen 77,800 ya clientes ellos. Socios. Los socios que son usuarios, pero ellos dicen que son socios. Ah, pero son las grandes empresas. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron a CFE que atienda toda la pobreza, perdóname que le llame así. Sí. Entonces, esos grandes, que eran los que compensaba CFE, ya se los llevaron. Hay un mercado paralelo de energía eléctrica en este país. Si hablan de monopolio, pues el monopolio lo tienen los privados, no lo tiene la CFE. Pero eso es un mercado negro a final de cuentas. Es un mercado negro. Totalmente. Y violando la ley. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ahora, aquí no se habla de una expropiación. Tampoco se habla de que tú no vas a correr al sector privado del sistema eléctrico, no. CFE se va a quedar con 54% del mercado y 46% para los extranjeros, para los privados. Pónganse a competir y ahora sí, les vamos a cobrar la transmisión, el respaldo y no les vamos a dar prioridad de que tu energía tan pronto llega, la despacho. No, te vas formando, porque primero vamos a sacar la de las hidroeléctricas, que son las más baratas. Para eso estamos cambiando todas las turbinas de todas las presas de México. Para eso estamos haciendo un parque solar fotovoltaico allá en Sonora, que va a ser el más grande de América Latina, porque vamos hacia las energías limpias. Que te dije que eso era una buena noticia. Y eso lo está haciendo CFE, lo está haciendo este gobierno. Entonces, bueno, ¿quieren competir, quieren ganar? Sí, Dale. pero ganen lo razonable, Dale. hombre, Claro. no el abuso. Claro. No, y se vale, ¿no? ¿No? Una competencia limpia Absolutamente. y sobre todo en beneficio de los mexicanos. Claro. Sobre todo esa, Claro. esa es la finalidad. Y que ¿no? tengan utilidades, pero razonables. 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 Es correcto. No lo que está ocurriendo. Esto Sí. es un saqueo, un Un despoblado. desastre. Y lo peor, insisto, caro y malo. ¿Cuándo sabríamos qué sucedió con esta reforma posterior a la revocación de mandato? Sí, sí. Nosotros estamos esperando ya tener un primer dictamen de comisiones. Vamos a dictaminar 3 comisiones. La Comisión de Puntos Constitucionales, donde yo soy secretario, y que ve todas las reformas constitucionales. Es la más importante de la Cámara. Después, como es un tema energético, se suma Comisión de Energía. Y también, en este caso, como es tan importante el tema ambiental, se suma Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya con todo el Parlamento, con todas estas asambleas que estamos haciendo, hacemos un recuento de todas las expresiones, de todas las opiniones, y ya trabajamos en comisión. Y nosotros esperamos que a finales de abril empecemos ya a verle cuerpo a la iniciativa, ya para poder llevar al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Verdad? ¿Que queda este año? No, menos de la mitad del año debe de Menos, debe nosotros de quedar. estamos pensando, en abril se termina el periodo ordinario, que nosotros más o menos a finales terminamos este periodo. Pero entonces pasaría el Senado de la República, que prácticamente sería en periodo extraordinario. Aprobando el Senado, ya iría a los congresos de los estados, porque es modificación constitucional, es el constituyente permanente, y ahí necesitamos 17 congresos. Tenemos 19, la mayoría de Morena, entonces pensamos que podemos sacarla bastante rápido, diremos. Total, que estamos hablando que por ahí de mediados del año, junio, julio, ya debe haber reforma eléctrica. Es el tiempo que más o menos calculamos, aunque pues va a haber la dinámica necesaria para la discusión. Pues Óscar, muchísimas gracias. Nos colgamos de tiempo como siempre, para no perder la costumbre cuando tenemos invitados. Es que no. ¿Qué hacemos? Es que tú y yo siempre lo mismo. Sí, ¿verdad? No. ¿Hablamos mucho? Hablamos. Ese es el problema. Y yo así o sea, ¿ves cómo te veo así como? Yo siempre dije ¿Qué? que yo hablaba mucho tiempo,
pero yo siempre sostengo que tú me ganas. Que te gusta más el micrófono. Pero ahí sí a me ti. quedo callada, ¿verdad? Sí, ahí sí me quedo, pero bien callada. No, de verdad que Oscar, muchísimas gracias, por la invitación, por permitirme dirigirme a toda la audiencia, el auditorio, y porque estos temas salgan a la luz pública. Que la gente se entere y decida, pero bien informada. Así es. Y que esas campañas de desinformación o sucias que no prosperen. Simplemente que cada uno sepa con información adecuada qué es lo que hay que hacer. Eso es lo correcto. A veces nos confunden, ¿no? Nos Sí. confunden mucho, sobre todo a la ciudadanía, la confunden mucho con información. Repito, el tema de las redes sociales a veces no es muy favorable en este aspecto, y por eso es que tuvimos el interés de platicar contigo, enterarnos pues un poquito sobre el tema que vas a tocar en la asamblea del próximo viernes y saber realmente qué es lo que se está haciendo y para qué se está haciendo, que ya me quedó muy claro, ¿no? Es parte de las actividades de este Parlamento abierto, de que Sí. la ciudadanía tiene que participar, tiene que estar enterada para pues estar en la misma sintonía, ¿no? Y saber realmente quién es quién. Claro. Por eso hay modo profeco. Sí, porque hay que recordar que nosotros somos representantes del pueblo. Así es. Que nosotros, si nos llega una iniciativa, Así con es. que la debatamos internamente, con eso estaría suficientemente justificado. Pero es un tema de tanta trascendencia. Ese sí es un tema. Que entonces, vámonos mejor a la calle, vámonos a todos lados. Que además, Oscar, cuando trastocas ya el bolsillo del ciudadano, Sí. pues ya no está padre, ¿no? Creo que, y siempre se los digo aquí a los chicos, tú dale, tócale la bolsa a cualquiera y ahí sí ya no nos gustó. No. O sea, ahí sí ya Pues no. brincamos y ahí sí, pues, a ver, ¿por qué, no? Claro, claro. Entonces sí es un tema muy, muy importante, sobre todo porque no está afectándonos a todos en general, sino hay una cúpula, como tú bien lo dices, ¿no? De los que más tienen, pues que están a todo dar. No, o a hombre. toda madre. Pero les está yendo súper bien. No hay negocio en el mundo que les dé tanta utilidad. Sí, qué bárbaro. Es que fue diseñado, ese traje a la medida jurídicamente hablando, fue diseñado por sus abogados. Contrataron despachos de abogados para que hicieran todas las adecuaciones. No participó el jurídico de CFE, no participaron los abogados del gobierno mexicano. O sea, es algo increíble, la verdad. Increíble ¿no? el tema, Y sí. por eso, porque ellos decían, dejamos amarrados los contratos que son a 20, 25 años y que a lo que quiera hacer un gobierno simplemente no va a poder porque nos vamos a tribunales internacionales. Ahora están diciendo, es que si se hace esto, están afectando el Tratado de Libre Comercio. No, hombre, en su apartado 14, el Tratado de Libre Comercio dice clarito que México tiene independencia para legislar sobre energía eléctrica. Pero además, cuando le hemos mostrado, ¿por qué crees que reaccionó el embajador norteamericano cuando fue a la Cámara de Diputados y que dijo, México tiene razón? Porque le mostramos esto que te estoy diciendo. Entonces decía, no puede ser. No, pues entonces tiene la razón el gobierno mexicano. Ningún gobierno lo puede sostener esto. Es que cada día es más dinero, y más dinero, y más dinero, peor servicio por servicio, Así es. ¿no? Y entonces el pueblo lo tienes encima, encima, encima. Sí es. Que Es no, un tema, vamos a clarificar todo. ¿Quieren que sigan las cosas así? Pues entonces no presionen a los diputados del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PAN, porque nosotros no tenemos los votos, pero por lo menos tenemos la razón histórica. Y nosotros vamos a dejar muy clarito quién es quién en los precios. Como dijiste, ¿no? ¿No? Oye, no tengo mucha, no, ya me tengo que ir. Bueno, ya, yo también. Tengo varias preguntas en el tintero, pero ya me tengo que ir y además no las podemos hablar, chingado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos en veda. Sí, ya al cierto. rato que ya no está Marisa Perea, no, después de la entrevista de Oscar. Ya, le dieron aire. La despidieron de ahora, fíjate. No, Pero tienes es que mejor. regresar. Claro Tienes que que sí. regresar. Con muchísimo gusto. Posterior a además. estas fechas, estaremos acompañándote el viernes. Gracias por la invitación. A mí, de verdad, manera muchísimo personal, gusto. es un tema que me interesa mucho y platicarlo así, con manzanas y peras.
Sí, para que la gente lo entienda, porque no es un tema muy sencillo y la gente tiene que saber y tener a la mano esta información y el porqué de la insistencia, claro, ¿no? En esta reforma y de qué manera va a impactar pues en la vida económica de todos los tabasqueños, cuando realmente el primer dolor de cabeza de todos los hogares, Oscar, es el tema de la Comisión Federal. Y de los comercios. El pago. Los pago de la comercios. luz. O sea, sí es un tema de los prioritarios en Tabasco. Sí, sí, totalmente. Y hay que recordar que, no es que el número la luz uno, es uno, el uno, derecho, es un derecho humano, la electricidad. Sí. Entonces no se está cumpliendo con eso. Entonces, bueno, no sigamos yéndonos al precipicio. Es un Hay que servicio parar, básico. hay que parar la caída. Pues muchas gracias, Oscar Cantón Marisa. Cetina, diputado federal. Te veo pronto. Claro que sí, Pronto, con mucho gusto. para ver cómo está bueno, caminando el viernes este nos tema. vemos. Ah, y sí, después pasado mañana. En otra invitación con mucho gusto aquí. Pasado mañana nos Claro vemos que y sí. compartiremos, por supuesto, toda esta información útil para todos, necesaria para todos, con toda nuestra audiencia, que lo que queremos pues es también lo mejor, ¿no? Nosotros para nuestros hogares, nuestros bolsillos y para México. Hay que pensar también en nuestro país. No ser tan Totalmente. individualistas como lo somos, Exacto. tan egoístas. Gracias, Omar Duque. Hasta mañana, Marisa. Gracias, Omar. Gracias. Buenas- Adiós.